Buenas tardes a todos y todas. En nombre del Departamento de Lenguas del Mundo de la Universidad Carson Newman y del capítulo Gamma Chi de Sigma Delta Pi, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada El personaje femenino en la emancipada. Lectura, identidad y resistencia discursiva, que sería impartida por el doctor Galo Guerrero Jiménez. Mi nombre es Carolina Becerril Toledo y tendré el gusto de acompañarlos como moderadora de este evento. Esta conferencia se enmarca en nuestras actividades académicas orientadas a la reflexión crítica sobre las representaciones del género en la literatura hispanoamericana. Hoy abordaremos una de las obras más emblemáticas del realismo ecuatoriano, La Emancipada de Miguel Riofrío. Antes de presentar a nuestro ponente, quiero ceder la palabra a la doctora Leonor Tallano, profesora del Departamento de Lenguas del Mundo, quien nos compartirá unas palabras de apertura. Adelante, profesora Tallano. Muchas gracias, Carolina. Es para mí un verdadero honor presentar hoy a un colega a quien estimo profundamente. Galo Guerrero Jiménez no es solo un gran investigador y un profesor excepcionalmente dedicado. Es también una persona que mi esposo, José Sarsi, y yo consideramos un ejemplo de honestidad y rigor académico. Quienes lo conocemos sabemos que su trabajo constante y su compromiso con la cultura han dejado huellas en distintas instituciones y generaciones de estudiantes. Galo Guerrero Jiménez es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco en San Sebastián, España, y doctor en literatura y lengua española por la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Ha sido profesor e investigador del Instituto de Cooperación Iberoamericano de Madrid. Ahora es profesor emérito de la Universidad Técnica Particular de Loja y docente invitado de posgrado en varias universidades, entre ellas la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Chimborazo y la Universidad Internacional de La Rioja en España. Galo Guerrero es autor de 53 libros sobre temas educativos, literarios, lingüísticos, filosóficos, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas e indexadas. Como periodista, porque Galo también es periodista, ha abordado temas culturales, educativos y humanísticos con gran profundidad. Su labor investigadora se centra en la lectura y la escritura desde múltiples enfoques: axiológico, cognitivo, neurolingüístico, estético, hermenéutico, antropológico, ético, ecológico, contextual, fenomenológico, literario, lingüístico y filosófico. Galo ha sido ponente en congresos locales, nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como rector del Instituto Superior Tecnológico Global Tech. En el año 2024 ha publicado su más reciente libro, La infoalfabetización de la lectura y la escritura, disponible en formato físico y digital en secultura.net. Además, tiene en imprenta el primer volumen de la colección Abecedario Hermenéutico de la Lectoescritura para una educación inclusiva, un ambicioso proyecto que comprenderá 10 volúmenes de su autoría. Con gran admiración y cariño, como todos podemos ver, ahora le devuelvo la palabra a nuestra moderadora Carolina, quien se encargará de darle la bienvenida oficial al doctor Galo Guerrero. Bueno, Gracias. a continuación damos la palabra al doctor Galo Guerrero Jiménez. Muchísimas gracias. Buenos días. Con mi saludo cordial de afecto, de consideración a la doctora Leonor Tallano, que me ha cursado la invitación para trabajar en unos 40 minutos aproximadamente acerca de el personaje femenino en la emancipada, lectura, identidad y resistencia discursiva. Reitero el agradecimiento a quienes están conectados y empezamos entonces con este titular, con esta temática que quiero enfocarla sobre todo en orden a la valía de un personaje femenino que
a inicios de la República del Ecuador, luego de unos años, sale a la luz esta interesantísima novela que hoy es catalogada como la primera obra literaria escrita en la República del Ecuador. La siguiente diapositiva. Queremos un poco hablar del efecto discursivo, narrativo y estético cognitivo y metalingüístico que enmarca esta obra literaria escrita por un lojano. El escritor Riofrío es el que nos hace esta propuesta y quiero empezar por un enunciado muy efectivo en torno al valor que la literatura cumple en todo su conjunto humano. Mónica Acevedo es una profesora española. En un libro de este año nos menciona algo que me parece muy interesante y que se encuadra muy bien en el ámbito de lo que quiero tratar en esta jornada. Acevedo señala que la literatura es una expresión de arte, una de las tantas formas de dibujar el mundo y la sociedad, la fuente de conocimiento por excelencia, una intermediaria entre el ser humano y su propia realidad, mensajera de la historia y la cultura, transmisora de las creencias, los sistemas políticos y económicos, arquitecta de la memoria, portadora del baluarte de la identidad de las naciones y los individuos y espejo de las pasiones humanas. Me parece muy acertado este criterio. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el efecto estético cognitivo se centra en lo que señala Racionero y Hernández León. La grandeza del arte está en su capacidad de catalizar la mirada de generaciones posteriores, de manera que devuelva desde un espejo deformado por la temporalidad la imagen de sus obsesiones y sus mitos, ahora preñados de historicidad. Eso es lo que pasa con la emancipada de Miguel Riofrío, cómo a través del tiempo esta obra literaria ha podido supervivir, sobre todo por la calidad humana, en el caso de Rosaura, el personaje principal, y el cual pues ha sido tratado, analizado en el transcurso de estos años. La siguiente. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de esta novela? La Emancipada, como muchos de ustedes que ya han leído este trabajo, es la primera novela que se escribe en el Ecuador. Se publica por entregas periodísticas en 1863 y como libro sale a la luz recién en 1974. No se conocía de este trabajo. En Ecuador la primera novela era Cumandá. Y luego, pues, una vez que se hizo este hallazgo, esta novela le antecede a Cumandá de Juan León Mera. Es una novela muy breve por su extensión. Dependiendo de la edición, son 50, 60, máximo 70 páginas que tiene. El tratamiento de esta novela se sirve de rasgos románticos, históricos, costumbristas, sociológicos, psicológicos, religiosos, y se enmarca en un ambiente tradicional y con ideales de vida rústica.
sencilla y con estímulos paisajísticos, campestres, rurales y matices acusatorios, libertarios y de resistencia al sistema establecido de parte del personaje protagónico de la emancipada como es Rosaura. La siguiente, por favor. ¿Cuál es aquí el punto clave de este trabajo? Que luego ustedes me dirán si en efecto es así o no. En la emancipada se crea un personaje femenino, lleno de vigor, apasionado, desafiante, según Antonio Sacoto, y trágico, y que rompe los convencionalismos de su época. La historia de la novela se desarrolla alrededor de 1841, y en esto debe necesariamente insistirse porque la novela en su protagonista, en la temática y en la acerba crítica del medio tradicionalista, se adelanta al resto de la novela hispanoamericana. Claro, este no es el momento para hacer todo un estudio histórico de la novela hispanoamericana, pero sí para destacar este momento estelar de feminidad en la novela La Emancipada. La siguiente. Bueno, el argumento es un argumento lineal y bastante sencillo, muy sencillo como ustedes pueden recordarlo. El eje novelístico gira en torno pues a la pareja de Rosaura y Eduardo, que esconden y no esconden un enamoramiento, todo por los problemas morales de la época. Rosaura es una joven hermosa, moral, respetuosa de la memoria de su madre, muerta ya. El padre de Rosaura, don Pedro, aconsejado por el cura, la presencia aquí de la religión en la novela, para evitar el matrimonio con Eduardo. El choque ahí ideológico con las costumbres de la época quiere que se case con don Anselmo de Aguirre, un hacendado, un terrateniente natural de una parroquia muy pequeña, rural, llamada Quilanga, acá en la provincia de Loja. En la realidad, este pueblo existe, ¿no? La estructura social, económica e ideológica entran aquí en juego, aunque muy mayor a ella, en este caso Rosaura, muy mayor a don Anselmo, digamos, don Anselmo extremadamente mayor para poderse casar con Rosaura. Entonces, esto pasa a constituir la persona, pues, ideal para mantener ese estatus que quería su padre, ¿no? Para Rosaura y para el mismo padre, ¿no? Mejor dicho, de la familia de Rosaura. Ella acepta la decisión de su padre, con lo cual contribuía a que su padre no atormente más a la servidumbre con castigos físicos que quería, y de hecho lo hace, ¿no? En presencia de Rosaura para que ella desista y pueda entonces, por obediencia, casarse con este señor mayor de edad. La siguiente. Luego de la ceremonia del casamiento, Rosaura, con la ayuda de los amigos de su novio, escapa de Malacatos. Es un pueblo que está a media hora, hoy, a media hora a unos 30 minutos con respecto a la ciudad, a la cabecera provincial Loja. Iglesia donde celebró el matrimonio allá en Malacatos. Y luego viene acá a Loja a un sector que se llama El Valle. Esto en la vida real es así. En la ciudad de Loja, en donde a la postre cae en la degradación moral y libertinaje, convertidos en los únicos modos de subsistencia. Eduardo, su novio o prometido, ahora es el nuevo elemento de estructura religiosa en la novela. Como vía de expiación, le pide a Rosaura que se interne en un convento.
Rosaura no ha nacido para nada de eso, para religiones ni vidas, según lo dice Fausto Aguirre, contemplativas. Ama la libertad, por lo que prefiere el suicidio como fin de su vida. La historia la cuenta un estudiante de medicina llamado a practicar la autopsia de la ley en el cadáver de Rosaura. Bueno, grosso modo el argumento sobre el cual gira esta novela. Adelante con la otra. Vamos entonces a hacer un análisis discursivo del personaje femenino aquí en La Emancipada. El texto, como ya hemos dicho, es lineal, fácil de leer. Es de una prosa tersa y de situaciones llanas. Aborda un problema vigente, sumamente adelantado en su época y su mérito básico, sin duda. Yo creo que la novela supervive justamente por este antecedente, el de la situación de la mujer ante la autoridad familiar, paterna sobre todo, y la estructura social. Todo ello a partir de la, en esos años, renovadora educación lancasteriana, enfrentada a los moldes aceptados entonces y todavía los sectores más retardatarios respecto al rol de la mujer en la vida, lo que la vuelve una lectura obligada en nuestros días, según lo enuncia una de las editoriales más prestigiosas que tiene aquí nuestro país, Ecuador. Me refiero a la editorial El Conep. La siguiente. La marginalidad y alegato en defensa de la mujer. Esta pequeña obra es todo un alegato en defensa de la mujer, pues en aquel entonces la condición de la mujer ecuatoriana era la de un ser marginado, tanto de la vida social, cultural, educativa y familiar, y por la propia Constitución del Ecuador que desde 1883, bueno, luego ya de publicada la novela, por supuesto, declaraba ciudadanos solo a los varones que supieran leer y escribir y hubiesen cumplido los 21 años de edad. Pueden aquí darse cuenta lo terrible que fue el hecho de que la mujer no podía contribuir prácticamente en ninguno de los sistemas, ni siquiera en el familiar, sino solo como ama de casa. La siguiente. Entonces aquí viene la emancipación que Rosaura sufre, la forma como ella se revela es es muy elocuente y de manera muy tajante, novelísticamente, su autor la describe en términos en los que el lector puede darse cuenta de cómo, en verdad, Rosaura encarna el personaje femenino por excelencia. En La Emancipada se crea un personaje femenino lleno de mucho vigor, muy apasionado, desafiante y trágico, que rompe los convencionalismos de su época. Lo de lo trágico es la forma como ella pues concluye su vida, ¿no? Quitándose, suicidándose. Ahí también hay un mensaje muy claro de que en el fondo no es ella la que se muere, más bien es la sociedad tradicionalista que llega a acabar con su vida. Ella es una joven muy bella en una sociedad que no la aceptaba en el engranaje económico. Termina como otra heroína de la narrativa ecuatoriana, prostituyéndose. Ese era entonces el único camino que se le abría. Al final, el abandono, la País está soledad, desconectado. la enfermedad y el suicidio acaban con este personaje tan interesante en su forma de presentarse con todo ese vigor
con toda esa dinámica de rebeldía ante la sociedad de aquel entonces. La literatura aquí es reflejo de la realidad social, aquí en esta novela, lo dice Antonio Sacoto. Costumbrista, tradicional, conservadora y fuertemente influida por el adoctrinamiento religioso por un sector, porque por otro sector más bien, y en el caso de Rosaura, que sí sabe, que sí conoce la presencia de Dios gracias a su madre, que tuvo una formación, una educación, una cultura a través de los libros. Siguiente. ¿Por qué Rosaura se resiste a ser educada de manera tradicional? Esa es una de las circunstancias que aquí planteo. Por la influencia de su madre, la cual le inculcó, para ese entonces, un nuevo tipo de educación programada por la educación lancasteriana. Esta educación en aquel entonces ya tomaba como protagonista no solo al profesor en el aula, sino al alumno, para que él se inmiscuya y pueda prepararse de mejor manera que si estuviese solo escuchando las clases en el aula. Aquí entran en juego dos asuntos vitales: la educación personal desde la lectoescritura a través de un diario que escribe Rosaura, y las epístolas, cartas que se cruzaban entre Rosaura y Eduardo. Releer estas epístolas, de verdad que hay mensajes muy, muy finos en su hondura de humanidad. Bueno, estos dos, tanto el diario como las epístolas, son los instrumentos educativos para una nueva forma de pensar y de actuar, en el caso de Rosaura y hasta en el mismo Eduardo, que luego se hace, pues regresa a Quito y se convierte en religioso, ¿no? Por ejemplo, el narrador omnisciente sobre Rosaura manifiesta en su diario el comportamiento de su madre, la del joven Eduardo y la del padre de Rosaura. No sé si por cuestiones de tiempo, en todo caso, permítanme leer un brevísimo pasaje ahí al respecto. La joven de su parte, con menos reglas, pero con más corazón, había escrito sus memorias para presentarlas algún día a la única persona que podía ser su consuelo sobre la tierra. En esas memorias habrían hallado también los despreocupados mucho que despreciar, pues se reducían a pintar al natural lo que había producido su madre, por haber recibido lecciones de un religioso ilustrado llamado Padre Mora, a quien comisionara el libertador Simón Bolívar para la fundación de las escuelas lancasterianas en las que se educa la Madre de Rosario. ¿Qué se dice aquí en este diario? Una semana después de haber sepultado a mi madre, dice Rosaura, cuando todavía estaban mis ojos hinchados por las lágrimas, recogió mi padre todos mis libros, el papel, la pizarra, las plumas, la vihuela y los pinceles. Formó un lío de todo esto, es decir, un atado. Lo fue a depositar en el convento y volvió para decirme: Rosaura, ya tienes 12 años cumplidos. Es necesario que desde hoy en adelante vivas con temor de Dios. Es necesario enderezar tu educación, aunque ya el arbolito está torcido por la moda. Tu madre era muy porfiada y con sus novelerías ha dañado todos los planes que yo tenía para hacerte una buena hija. Tú estarás siempre en la recámara, y ahí vienen una serie de situaciones que le prohíbe el padre, en cambio, de Rosaura. Dice: Eduardo no volverá aquí. Lo que te diga tu padre lo oirás bajando los ojos y obedecerás sin responder, sino cuando fueres preguntada. ¿Y no podré leer alguna cosa? Le pregunté, dice
Rosaura. Sí, me dijo, podrás leer estos libros y me señaló Desiderio y Electo, los sermones del padre Barcia y los cánones penitenciales. Bueno, esto es un poco en este ámbito. Adelante con la otra diapositiva, Leonor, por favor. Aquí viene la intervención del padre de Rosaura. En boca de don Pedro, padre de Rosaura, se sigue conociendo sobre la educación de Rosaura a través de su madre. En esta edición que tengo de Libreza o colección Antares de Ecuador, dice lo siguiente. Eres todavía muy muchacha y estás mal educada. Debes saber que el señorío de esta jurisdicción es vizcaíno y asturiano, puro, y desde el tiempo de nuestros antepasados ha sido costumbre tener las doncellas siempre en la cama, en la recámara y arreglarse los matrimonios por las personas de consejo y de experiencia que son los padres de los contrayentes. Así me casé yo con tu madre y en realidad, de verdad, al no haber sino así, no me habría casado, porque tus abuelos, que Dios haya perdonado y tenga entre santos, cometieron el desbarro de que un maldito fraile, perdóneme su corona, que vino a esta tontera de escuelas normales, hiciera leer malos libros a la muchacha. Con ese veneno se volvió respondona, murmuradora de los predicadores, enemiga de que se quemaran ramos benditos para aplacar la ira de Dios, y amiga de libros, papeles y palabras ociosas, de modo que nadie quiso casarse con ella en la ciudad y con justa razón, porque ella, en vez de hilar y cocinar, que es lo que deben saber las mujeres, le gustaba preguntar en dónde estaba Simón Bolívar, quiénes se iban al Congreso, qué decía la Gaceta, y guardaba como cosa de reliquia esos libros de Telémaco y no sé qué otros extravagantes que le había dejado ese fraile, que ni sé cómo se llamaba, dice en este caso el padre de Rosaura. Interviene Rosaura para defenderse en este caso de su padre y del marido que le quiere imponer, un adulto mayor llamado, como decía, don Anselmo de Aguirre. Y aquí sostiene lo siguiente. Dice, mi voluntad no puede inclinarse a un desconocido, y usted, padre mío, no será capaz de... ¿Capaz de qué? Habla pronto, porque ya me has cansado. ¿Capaz de qué? De sacrificarme inhumanamente después de haberme atormentado todos los días con palabras ofensivas a la memoria de mi madre. Ingrata, ¿te atreves a hablar así de tu padre? Bien dice el refrán, cría cuervos para que te saquen los ojos. Este es el fruto de la cizaña que sembró tu madre en tu corazón. Por eso la maldigo y deseo que ese domingo se esté revolcando en los infiernos. Esta escena parecía bárbara e inverosímil a los que no hubiesen experimentado de cerca a nuestro déspota de aldea. Bueno, y sigue aquí el diálogo en donde pues Rosaura se defiende a cabalidad y lo enfrenta a su padre sobre lo que quería que se lleve a cabo. La siguiente, por favor. Aquí viene el matrimonio, el cura y la rebeldía de Rosaura. El matrimonio aquí es la catapulta que mueve a Rosaura para expresar su rebeldía contra el cura de la parroquia, contra su padre ignorante y contra su flamante esposo, entre comillas. Sin embargo, pues es bueno, permítame aquí asimismo leer rápidamente lo que sucede en las páginas de la novela. Dice, ustedes creerán pues que yo estoy muerto de gusto, tontos,
No saben que tengo un miedo tan fiero. Me parece que me fuera a fusilar. Pero si la novia es linda, ¿qué más quiere mi don Anselmo? Replicó otro. Bueno, media hora después estaban en la puerta de la iglesia de pie y colocados en hilera don Pedro, don Anselmo, Rosaura, una matrona obesa que hacía de madrina y una muchacha con una alfojaina de plata que contenía 13 doblones, un anillo y una gruesa cadena de oro, etcétera. Cuando el párroco con gran satisfacción hubo echado la bendición nupcial y el cortejo se encaminaba hacia el altar, Rosaura volvió el rostro, bajó el vestíbulo y se encaminó resueltamente a la casa de donde había salido para ir al templo. Al advertirlo, salió su padre y le dijo sobresaltado, Rosaura, ¿a dónde vas? Entiendo, señor, que yo ya no le cumple a usted tomarme en cuenta de lo que yo haga. ¿Cómo es eso? Yo tenía que obedecer a usted hasta el acto de casarme, porque la ley me obliga a ello. Me casé, quedé emancipada, soy mujer libre. Ahora que don Anselmo se vaya por su camino, pues yo me voy por el mío. El novio y la madrina se habían arrodillado ya en la grada del presbiterio y allí permanecieron como estatuas. El cura cantó su misa con un desentono que movía a compasión y se turbaba a cada paso en las ceremonias. Bueno, llegó Rosaura después de haber salido ya de la iglesia casada, en su alazán hasta el vestíbulo del convento precedida de 4 hombres de a caballo y seguida de la multitud. Ella dijo, que salgan los que quieren hablarme, contestó Rosaura. Que entre, mandan el cura y el teniente. Que salgan, digo, y si tardan me voy. Que salgan, sí que salgan, gritó a su vez la multitud. ¿No sabe usted que la hembra casada ha de seguir a su marido porque así lo manda la ley? Cuando mi esposo quiera que le siga, podrá irse delante de mí. ¿Quiere usted hacerse desgraciada causando pesares a su padre? ¿Le pesará a mi padre que me haya sacrificado por obedecerle? Esta muchacha está muy insolente, dijo el cura. Es preciso, señor juez, que usted la mande a rezar algunos días en la cárcel hasta que cese su altanería. Rosaura amartilló una pistola de 2 tiros y dijo con voz de amazona, Señor cura, aquí hay 2 balas que irán veloces hasta el tuétano del atrevido que me insulte. Quiere descubrir lo que puede hacer el brazo de una hembra como yo, resuelta a arrostrar por todo una palabra más y volarán los sesos de mis verdugos. Quise perdonarlos a nombre de mi madre, pero ya veo que se empeña en que descargue sobre ellos mi venganza. ¿Lo queréis? Pues enviadme a la cárcel. El cura y el teniente político retrocedieron asustados y Rosaura partió sin que nadie se atreviese a detenerla. Y esta partida es la que luego pues la lleva a tomar actitudes muy terribles en contra de su condición humana cuando ya accede a la ciudad de Loja. Por eso digo aquí, sin embargo, esta actitud libertaria, grandilocuente, rebelde, sincera y muy decidida para actuar al margen de las leyes establecidas por la tradición ultraconservadora y tradicionalista de la familia, de la religión, de la educación y de la sociedad en general, la lleva camino a la muerte. La siguiente. El discurso del género epistolar entre Eduardo y Rosaura, luego de su condición inhumana que sufre en la ciudad de Loja,
pues marginada por todos, siguió escribiéndose con su antiguo novio. Aquí la epístola como lo más sentido, un género en donde el responsable absoluto de lo que escribe es su autor. Lo señala con perseverancia y con un efecto moralizante de salvación, de consejo y de una privacidad especial, al igual que en la escritura de un diario, para decir con vehemencia lo que escribe de manera única a esa persona a quien va dirigida la epístola. Aquí se sinceran Eduardo y Rosaura al final de sus vidas que ya han cambiado de rumbo. Eduardo a la entrega absoluta del Padre Celestial a través del sacerdocio y Rosaura a la perdición y a un libertinaje que le costaría la vida a través del suicidio. La siguiente. Bueno, en conclusión, o las conclusiones de este trabajo, dentro del contexto novelístico del siglo XIX, La Emancipada es una novela clave dentro de la diacronía temática de la narrativa ecuatoriana, en la línea de los grandes personajes femeninos que, a través de su desarrollo, la han nutrido. Rosaura es un personaje pionero y al mismo tiempo una actitud, la misma que ha permitido, con todas sus vicisitudes, sacrificios y oposiciones, que la mujer esté presente de manera importante en nuestra historia ecuatoriana y mundial. Rosaura expresa su feminidad repudiando la tradición, el conformismo y la mala formación de su padre ignorante, necio y enemigo de la educación, del cura párroco y del terrateniente don Anselmo, que quiso domesticar a Rosaura para que sólo se convierta en un objeto manipulable. Siguiente. La influencia de la madre de Rosaura es exquisita, llena de amor para con su hija, que quiso que se eduque con una nueva visión ante la vida. Gracias la influencia, a la influencia de la educación lancasteriana y de los libros que fue capaz de leer para tener una nueva concepción ante la vida, algo por supuesto inusual en aquel tiempo. Los libros, la lectura y la escritura a través del género del diario y del género epistolar contribuyen a la obtención de una nueva educación y de una nueva forma de actuar ante una sociedad pacata por parte de Rosaura, que es capaz de conformar una nueva narrativa y un nuevo discurso de liberación, de protesta, de libertad, de decisión y de luces debidamente argumentadas ante el sistema tradicionalista sostenido por la actitud mal formada del cura párroco y de la familia patriarcal, representada en este caso por su padre, un hombre cruel, infeliz, aprovechador de oportunidades, queriendo sacrificar a su hija Rosaura. La siguiente. Para Rosaura, la lectura y la escritura conforman una nueva identidad al estilo de lo que hoy sostiene el filósofo español John Charles Melick. Él dice, ser lector es ser en imprevisible formación. La lectura forma la existencia, transformándola. Cada nueva lectura, aunque sea del mismo texto, es un desafío radical. Y ahí está el ejemplo de Rosaura. La vida del lector se proyecta en la de las palabras, las relaciones y los personajes de los libros
que le provocan preguntas que no podrá clausurar. A ver si hay otra, por favor. Sí. Este desafío femenino y radical de Rosaura lo plasmó en la palabra escrita en su diario y complementó su formación con las cartas o epístolas cruzadas con su casi novio, luego flamante religioso, Eduardo, que, con su formación espiritual y con la debida gallardía cognitiva de Rosaura, lograron a través de la técnica de las preguntas y del diálogo fluido conformar agudas argumentaciones estético-cognitivas y metalingüísticas, capaces de influirse mutuamente para extraer sus propias conclusiones ante los acontecimientos cotidianos. La siguiente. Con la madurez que Rosaura adquirió de sus trágicas experiencias, tanto en la vida campestre cuanto en la vida citadina, que lamentablemente le produjo la muerte a través del camino del suicidio, ante todo porque a una mujer rebelde, emancipada, desafiante, había que cerrarle todas las puertas para que no avance con su proyecto de auténtica rebelión y de carácter humanístico. No sé si hay otra. Y Eduardo, con su nueva actitud de religioso, sostenedor de la paz, la armonía y una educación dulce y evangélica, quiso contribuir para que Rosaura regrese a su lugar de origen y perdone la actitud de sus perseguidores que, por ignorancia, actuaron así. Sin embargo, para Rosaura ya no hubo cabida para arrepentimientos, sino para dejar un patrimonio de dignidad, aunque haya escogido la venganza y por ende el suicidio provocado por toda una sociedad ahita de actitudes conservadoras muy complejas dentro de un sistema patriarcal e ideológicamente mal concebido religiosa, educativa y socialmente. Y aquí concluye mi intervención de la lectura de esta pequeña obra narrativa y con este enfoque histórico y sobre todo de destacar el papel que Rosaura cumple en esta o en esa sociedad tradicional de 1844 en adelante. Muchas gracias y estoy atento a cualquier inquietud que haya al respecto. Muchas gracias, doctor Guerrero, por esta exposición tan enriquecedora. Ahora volvemos a abrir un espacio para preguntas del público. Les invito a escribir sus preguntas en el chat o si prefieren usar la función de levantar la mano para participar directamente. ¿Tenemos preguntas? Por ahí está Ninguna. Cristian, creo, listo ya para alguna inquietud. Hola, buenos días, Leonor. Hola. Estimado Galito, qué gusto saludarlo y apreciados estudiantes y colegas en la sala. Sí, yo escuchaba con mucha atención su participación sobre la novela La Emancipada, estimado Galito, y una de las cosas que me llamaba la atención era el análisis que usted realiza sobre las cuestiones sociales y sobre todo al tema relacionado con la actitud que asume Rosaura para aquella época. Bueno, considerando de que la novela pues está escrita a inicios del siglo, bueno, a finales del siglo XIX como tal. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo concibe usted o qué punto de vista le da usted a la emancipada, considerando que la obra fue escrita
para finales del siglo XIX. Las lecturas y reinterpretaciones que nosotros realizamos en la actualidad son totalmente diferentes. Yo he leído muchísimos ensayos en donde se habla sobre el tema de el feminismo, la libertad, la igualdad de género, pero ¿a usted le parece que Río Frío realmente quiso transmitir ese sentimiento o realizar una denuncia sobre ello? ¿O lo que realizó Miguel Río Frío en La Emancipada es simplemente un retrato de la sociedad en la cual vivió como tal? Entonces, por ahí va mi pregunta. No sé si fui claro y usted me lo dirá. Muchas gracias, Cristian. Sí, en efecto, creo que la intención de Miguel Riofrío, un gran escritor y un hombre de letras que estuvo muchos años en, fuera del país porque incluso creo que fue perseguido y todo por sus ideas. Entonces, no buscó mejor pretexto que el de plasmar en una obra eh, literaria, que en el fondo una obra literaria es ficcional, pero que en este caso parte de una realidad histórica y de una realidad social. Y yo creo que esa intención, en este caso, del escritor a través de un hecho literario, pues lo que quiso es hacer ver, perdón por la perífrasis verbal ahí, que es factible educarse en medio de tantas situaciones adversas que la sociedad construye a través de diferentes mecanismos, tanto en la política, en la educación, en la misma familia y en la sociedad en general. El hecho de que hasta hoy recordemos esta novela en verdad sencilla, ¿no? Muy sencilla como es, se la puede leer, como decimos en nuestro país, de un solo tirón, pero sencilla en su lectura, pero hay un mensaje muy, muy profundo en el personaje ahí protagónico y conste que este fue un hecho histórico, o sea, que se dio, no es que él se lo inventó así nomás para, en verdad, dejar ahí un testimonio para que sea siempre la cultura, la educación, la misma religión y la formación en familia como los elementos básicos para que haya una nueva forma de percibir la vida y poderse comprometer, no solo el varón como tal, sino la mujer. Yo creo que ahí la mujer se da también a entender que no solamente es el hecho de revelarse como tal y para crear toda una circunstancia discursiva en torno a pensar que la mujer, por ser marginada, tendría que actuar para vengarse del varón. Acá no veo yo por ahí ese asunto, sino cómo la mujer puede ser un elemento y de hecho lo es para que en armonía con el varón se pueda respetar la dignidad de todo ser humano. Tal es el caso de Rosaura, que ella se entrega, ella se casa, le hace caso a su padre porque le dijo, ah, muy bien, no quieres hacerlo, ahora vas a ver. Y con un látigo se empieza a maltratar ahí al indígena. Ahí hay otro elemento también, ¿no? Porque el indígena en aquel entonces, si hasta hoy, hasta nuestros días, se dan estas situaciones duras, adversas, de maltrato, de considerarlo a cierto sector que porque no es educado, según las élites, entonces no sirve, no vale y hay que maltratarlo como quiera. Entonces hay varios rasgos ahí y circunstancias que ameritan que este personaje sea considerado histórico, sea considerado como un ideal de libertad y sobre todo de pensamiento altivo, porque no es un pensamiento argumentativo cualquiera. Ella lo hace por la formación de su madre. Ella lo hace porque, como lo sostengo ahí, a través de dos factores.
que veo que ahí intencionalmente los logra crear el escritor, es el diario, decía el diario como algo tan íntimo. Entonces eso es creíble. Y luego la situación epistolar, estos cruces de, si ustedes se dan tiempo para volver a revisar las epístolas entre Rosaura y, y Eduardo, qué significativas, qué profundas, aunque haya casos de investigadores que sostienen que el papel de Eduardo es un papel de un tipo cobarde. Yo, no sé, puede ser discutible el asunto. Él, una vez que está formado, claro, parecería que como que él defiende el estatus de aquel entonces, de maltrato y todo. Yo no lo veo así. Es más bien esa concepción de una profunda formación espiritual, porque a veces uno puede pueda que no considere estas situaciones profundas interiormente que se van labrando a partir de las experiencias que uno va cobrando en la vida. Y una vez más vuelvo al libro, al texto que educa. Y eso le sucede tanto a Rosaura cuanto a su madre y cuanto al mismo seminarista Eduardo, que se forma pues a través de los libros y de la palabra adecuada. Yo ahí no veo adoctrinamiento porque, claro, es un peligro educarse religiosamente desde el adoctrinamiento, sino desde una actitud crítica como la emprende Rosaura. Y por eso se enfrenta a su padre y le dice en la cara cómo su madre la fue formando. Bueno, no sé si respondo a esta inquietud. Bien. Vamos a ir a la pregunta de Teresa, después a la de Carlos Casela y después a la de Isadora. Vamos, Teresa. Gracias. Yo tuve como una inquietud sobre la novela y también hablé un poco con doctora Leonor sobre esto. Pero sé que aunque el título sugiere liberación, yo interpreté la novela más como un refuerzo de los roles tradicionales al castigar o aislar al protagonista al final, y porque también la narrativa en última instancia pienso que reinscribe como el control patriarcal al mostrar el alto costo de la resistencia de la mujer. Y entonces me gustaría si usted pudiera profundizar un poco cómo ve esta ambigüedad de la emancipación y qué propósito cree usted que tiene. Porque yo lo interpreté más como eso, como un refuerzo de esos roles que tuvieron las mujeres en ese tiempo. Y qué bien la visión que usted ha tenido. Y es respetable como cualquier otra consideración que uno tenga frente a un texto leído. Mis trabajos justamente se encaminan a considerar algunos elementos como el axiológico, como el cognitivo, el metalingüístico, el ecológico contextual, porque depende mucho del contexto y depende mucho de nuestra actitud ante la vida. Y con esa actitud me enfrento hasta con otra actitud que consta, pues, en este caso, en la novela. Su criterio es respetable y todos los criterios que se puedan verter. Lo importante es que el buen pretexto de, como usted ya lo dijo, el mismo hecho de que diga la emancipada, ya se anticipa el escritor desde la primera línea a sostener que la mujer sí puede liberarse de todas estas situaciones que incluso hasta hoy a veces las vive, ¿no? Hay muchos casos, bueno, aquí el tiempo no nos permite, en los que se puede ver que la sociedad aún sigue considerando en un papel secundario a la mujer. Y aquí la intención es justamente la de que eso no pase. Por supuesto, también detecto que, creo que lo dije, al final, la forma como ella muere, da a entender de que esta sociedad
está tan bien, entre comillas, estructurada para seguir sosteniendo ciertas realidades nocivas, entonces está tan bien hecha que Rosaura no puede más y termina muriéndose. Yo digo, no se muere ella no se suicida, la mata la sociedad. Y sobre todo, miren, una sociedad en la que ella podría haber muerto acá, en donde se creó, en el campo propiamente, en esos paisajes tan hermosos. Pero el autor parece que a propósito lo hace. Muere en la ciudad, para decir que la sociedad es la que más, en este caso, la ciudad grande, como en este caso la cabecera provincial, es la que más controla y conserva esas actitudes indignas contra la mujer. Y por eso, como quien diciéndole, ajá, tú has querido rebelarte, mira lo que te espera. Aquí te estamos matando y aquí concluye todo. Bueno, esa es una de mis visiones. Y bien por la inquietud. Muchas gracias. Vamos a la pregunta de Carlos Bacasela. Hola, Carlos. Bueno, aquí buenos días, buenas tardes allá a todos. Leonor, qué gusto verlos. A Galo también agradecer por esta excelente charla que nos ha compartido y colegas también, saludos a todos. Mucho se habla, bueno, en el contexto de la literatura ecuatoriana, ¿no? Sobre el tema de la emancipada, que encarna también un poco a la sociedad ecuatoriana. A veces se trabaja en estos temas con los estudiantes, pero no se profundiza un poco sobre esto, qué conexión tiene con algunos pensadores, con muchos otros. Se ve solamente quizá la relación de la mujer frente a lo que en aquel entonces concebía la sociedad de la mujer. Por ahí viene mi pregunta. Se habla también o sea, se puede ver una especie si pensamos un poco más allá, una relación entre el conflicto hegeliano, ¿no? Entonces viene mi pregunta, ¿puede interpretarse dentro de la novela la lucha de la protagonista, que es Rosaura, como una manifestación del conflicto hegeliano entre amo y esclavo? ¿Y cómo esto se inscribe en el marco del pensamiento quizá latinoamericano o ecuatoriano emergente? Esa es mi pregunta puntual. Bueno, yo creo que con la participación, con la intervención decidida de este personaje en América Latina, se fueron abriendo más frentes de este discurso literario en el que en cada país y aquí mismo en Ecuador van apareciendo estas heroínas, estos personajes femeninos que están no solo a la par del varón como tal en cuanto a actuar, sino que pueden contribuir mucho mejor. Y vuelvo a insistir en que la intención, bueno, esa es mi lectura, es la de que a la mujer hay que tomarla en cuenta con todas las consideraciones axiológicas que ella se merece, porque conjuntamente, varón y mujer, bien como estudiante, bien como profesional, bien como madre de familia, etcétera, etcétera, de aspectos que en la vida diaria se llevan a cabo, puede, se puede, yo diría, aunque esto a veces aparezca un tanto trillado, conformar una nueva sociedad. De hecho, hay avances desde, no solo, como usted ya menciona, al filósofo, no solo desde la literatura, sino desde la sociología, desde la misma psicología, porque se puede hacer un estudio eminentemente sociológico de esta novela, o un estudio eminentemente psicológico, o un estudio estrictamente literario, considerando a estos personajes y como protagónico, pues, a Rosaura, ¿no? Parecería que
aquello no puede ser cierto, porque la novela todo lo soporta, ¿no? Como dijo Mario Vargas Llosa, a propósito pues, de su lamentable fallecimiento, la literatura es una mentira que dice muchas verdades, y eso es cierto. La ficción, entre comillas, como mentira, pero las verdades que están ahí, latentes en cada frase, en cada actitud, en, en todas las situaciones que aparecen ecológicamente, que aparecen sociológicamente, y sobre todo para la conformación de una actitud metalingüística, es decir, ese análisis del lenguaje que puede ser factible para estudiarlo en sus múltiples manifestaciones humanas. Vamos a la pregunta de Muchas Isadora y gracias. después Norman y Carolina. Gracias. Señor, felicitaciones, doctor Galo, por su ponencia. Gracias por compartirnos este importante análisis que ha hecho y a la vez por intercalar, ¿no?, la parte de los diálogos, que es lo interesante de esta novela, así como las cartas y las expresiones que se dan, ¿no?, entre cada uno de los personajes. Bueno, yo lo que quisiera es, con respecto a la obra, ¿no es cierto? Se puede, bueno, se han hecho algunas adaptaciones, yo me voy con el tema del teatro porque me gusta mucho trabajar la parte de la reflexión, la sensibilidad. Entonces, si queremos hacer una adaptación teatral de la Emancipada para enseñar a la juventud, estamos con estos problemas actuales de los suicidios, con los problemas de la ansiedad, de la depresión, precisamente lo que usted ha mencionado, que la sociedad a veces mata, ¿no?, con las formas de violencia que se experimenta y aún se siente que hay violencia de género, porque, eh, bueno, al menos se siente en la obra, se siente también en algunos personajes históricos. Por ejemplo, estaba leyendo de Gloria Vicenta Chiriboga, quien también sufrió violencia, una violación de cuatro militares. Es una personaje cercana y ella, como se vio atacada su honra, acudió a suicidarse de una forma terrible, que es a través de regarse gasolina, quemarse y también, bueno, otras formas de suicidios, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una adaptación de de pronto qué aspectos son más relevantes para prevenir de estos suicidios y buscar una mejor autenticidad en la juventud? Porque a veces hasta se pierde la autenticidad en la juventud, dejan de ser ellos mismos y no hay una verdadera libertad, también si es que hablamos desde la parte de ser auténticos. Eso, doctor Galo. En el campo artístico o incluso en el campo científico pueden darse infinidad de circunstancias. Todo depende de las intenciones que haya, por ejemplo, al tomar el teatro, como usted señala, al tomar a veces la misma música, ¿no?, en torno a este personaje. Pero lo que de alguna manera se sostiene cuando yo aquí hablo de que hay dos instrumentos esencialísimos que sostienen estos diálogos tan profundos, diálogos que sirven para hacer asimismo diferentes tipos de estudios, está en que hay que buscar modelos de vida. Esos modelos que contienen una narrativa, una argumentación que a uno le deja pensando para saber cómo responder y cómo actuar, porque a veces la falta de formación, la trivialidad hace que se haga cualquier cosa y por hacer cualquier cosa, el joven, la mujer, el varón, se cansan y por ende no son partícipes activos de estas realidades, sobre todo humanísticas, ¿no? Pero obedece seguramente a que no nos comprometemos con una preparación adecuada. La lectura aquí y la escritura de los personajes, me refiero, juega un papel asimismo vital. Ahí hay una de parte, yo diría, del escritor que toma como buen pretexto a estos personajes para que se eduquen, tanto Rosaura y Eduardo, y aquel religioso, no recuerdo aquí el nombre, que va
con los principios de la educación lancasteriana. Son personajes que al intervenir lo hacen como producto conciencial de lo que están asumiendo. Y esa conciencia crítica hace que se analice debidamente el momento o los momentos micropolíticos que se viven, ¿no? Entonces todo depende de lo que uno quiere hacer, porque tanto en el arte o en las humanidades en general se pueden ir haciendo propuestas como la que usted señala, pero habría que ver qué intención se quiere llevar a cabo. La del argumento como tal, establecido así, sin más ni más, o hay que buscar qué es lo que... A mí, intencionalmente, veo ahí esta situación histórica y de dolor, de sufrimiento, pero ese dolor o esos problemas pueden ser combatidos cuando me conciencio de que hay elementos mayores, incluso la misma religión como tal, porque lo que hace, si ustedes revisan ese cruce de lenguaje, de palabras en las epístolas de los dos, tanto de Rosaura como de Eduardo, son producto de una preparación que alguien ya la tiene ahí, escrita, que alguien ya la tiene en su cabecita, en su cerebro, cognitivamente, como el caso de la madre de Rosaura. Yo creo que ahí la madre de Rosaura es la que la encamina a, a Rosaura para que actúe de esa forma. Porque si ella no se hubiese preparado, pues no creo que, no, tendría que buscar otras formas de sustentar toda la trama de la novela, en este caso Miguel Riofrío. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Gracias. Vamos a Norman y después Carolina. Bueno, buenas tardes ya acá en Ecuador. Leonor, buenas tardes a todos tus estudiantes que ya nos hemos visto también en varias ocasiones. Y buenas tardes también a Galo con su ponencia sobre, su exposición sobre este importantísimo libro que marca el surgimiento de la novela, ¿no? En el Ecuador, considerada la primera novela ecuatoriana. Bueno, tú hacías referencia, Galo, a varias cosas. Creo que hiciste un vínculo muy importante entre la educación y este cambio que existe, ¿no? O sea, la educación implica un cambio, ¿no? Un cambio en la forma de ver la vida, de ver la realidad, un cambio en las costumbres, porque tú mencionaste también este episodio de la pelea de gallos, si no estoy mal, ¿no? Donde ella cambia completamente esa costumbre, ¿no es cierto? También en relación con el indígena, ¿no? Y claro, las costumbres es algo muy propio también del siglo XIX y del romanticismo, ¿no? Las tradiciones, las costumbres. Esta novela está en esa encrucijada entre el realismo y el romanticismo. De hecho, Rosaura podríamos considerarla también una heroína trágica. Su desenlace, pues, implica eso también, ¿no? De alguna manera está marcada por ese anhelo romántico de ir hacia el final de ese ideal, ¿no? Encarnar ese ideal de tal manera que provoca la muerte del personaje, ¿no? Yo coincido muchísimo con la lectura de Teresa. De hecho, yo creo que es una novela que refuerza esa idea patriarcal. No sé si en algún momento, tendríamos que especular un poco aquí, pero yo creo que en algún momento Miguel Riofrío debe haber sentido alguna presión, ¿no? Eh, Porque no logra cuajar ese personaje y hacerlo realmente emancipado. Y yo creo que el final de la novela habla mucho sobre eso, nos dice mucho sobre eso. Em, yo lo tengo aquí, pero ese pequeño apéndice, ¿no?, que marca el final de la novela, dice muchísimo sobre lo que en realidad es el personaje y la sociedad. Como tú decías, la sociedad la mata, ¿no? La sociedad y sobre todo la sociedad patriarcal es la que asesina
a Rosaura, ¿no? En ese apéndice dice, el cura que había causado la perdición de esa mujer, cuando supo su muerte, subió al púlpito y platicó patéticamente sobre las desgracias que traen consigo la desobediencia a los padres, el desacato al sacerdocio y el irrespeto a los jueces. Don Pedro, ¿no? El esposo no, don Pedro es el padre, ¿no? Don Pedro volvió a su tema de atribuir la muerte de su hija a las modernas instituciones, ¿no? Y esto de modernas instituciones hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Don Anselmo, el esposo, se vistió de gala el día que le fue dada la noticia de su viudez, ¿no? El presbítero Eduardo aún conserva respetuosamente las dolientes memorias de esa víctima. El estudiante no ha perdido de vista lo horrible del espectáculo que tuvo delante de sus ojos y ha apuntado sus recuerdos 22 años después de los sucesos, ¿no? Es decir, la sociedad continúa, ¿no? Esa sociedad continúa y no hay ningún cambio, es decir, y eso es tal vez lo más trágico que tiene el personaje de Rosaura, ¿no? Que la vida que vive y la muerte que tiene no ayuda a cambiar absolutamente nada de esa sociedad. La sociedad continúa exactamente igual. Tú defendías un poco la figura de Eduardo, ¿no? Pero al decir la sociedad la mató, yo creo que Eduardo está incluido en esa sociedad también, ¿no? Porque Eduardo es el que al final va a reforzar otra vez esa idea eh, de lo religioso, ¿no? Como es lo único que te puede dar una moral, finalmente, ¿no? Yo desde la primera vez que leí la novela, yo nunca consideré a Rosaura una prostituta en esta parte de su liberación sexual, jamás. Y sí sé que, bueno, muchos estudiantes nuestros también cuando han analizado la novela hablaban de prostitución, pero yo en ningún momento la considero una prostituta, sí alguien que se liberó de tal manera que en el siglo XIX tenía una liberación sexual también, pero yo, bueno, en la novela nunca se dice que es prostituta. Y se dice que hay una escena donde se la ve en una esquina, que está recibiendo ciertas dádivas de los hombres, pero em, comparándolo con otros personajes masculinos, ¿no es cierto? El Don Juan, el Casanova, etcétera, ¿no? Yo veo una similaridad entre Rosaura y estos personajes, y sin embargo a estos personajes masculinos nunca los llamamos prostitutos, ¿no? Sino más bien seductores, ¿no? Entonces también ahí tiene que ver muchísimo nuestra imagen y nuestra concepción de la mujer, ¿no? Cómo a pesar de que ya no estamos en el siglo XIX, seguimos teniendo a la mujer, ¿no? Como prostituta si hay una liberación sexual detrás de eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, 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 hay de hecho un triunfo de la sociedad patriarcal, hay unos intentos de Rosaura por cambiar ciertas costumbres, y eso es lo que hace de este personaje un personaje muy fuerte y muy atractivo también en la lectura, pero finalmente esa tragedia, como decía hace un momento, es que al final la sociedad la mata, pero ella no logra cambiar nada en esa sociedad también, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. No había una pregunta, más bien un comentario, pero sí como Excelente, distintos puntos de vista también, ¿no? excelente. Qué bien, Norman, tu intervención porque ayuda a que lo que estoy manifestando se tenga esa debida clarificación y sobre todo esto de los puntos de vista, ¿no? Que no pueden ser despreciables de ninguna manera quien los emita, ¿no? Por más supuestamente absurdos que los veamos. Lo interesante es que cuando se lee con esa pasión, con ese deleite, con ese interés y se hace este tipo de comparaciones ante la vida y se emiten estos criterios, por supuesto, son siempre saludables. Entonces, qué bien, qué interesante. Y no sé si alguien más. Hay una pregunta más de Carolina y yo creo que con eso vamos a cerrar porque yo tenía una pregunta pero no la voy a hacer por cuestión de tiempo. Así que vamos, Carolina, tú vas a hacer la última pregunta. Bueno, pues también mi pregunta era sobre Eduardo. Quería saber si usted podía expandir sobre su opinión
sobre él, porque pues hay gente que piensa que él puede representar amor o también como una forma distinta de opresión religiosa y social, que es como yo lo observé. Entonces quería saber qué pensaba usted. Claro, la cuestión religiosa siempre es más compleja, ¿no? Y Sí, todo depende de la formación que uno tenga, bien como creyente o bien como totalmente indiferente, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, se puede emitir algún criterio. Eh, yo veo ahí, digo, lo que decía hace un momento, los aportes que pueden haber, que pueden ser salvadores. Si, si Eduardo se forma como religioso, pues se entiende que desde esa consideración emite un criterio. Y él más bien ahí aparece como, para mí, como el padre benevolente, como el padre cariñoso que no tuvo. En cambio, la madre, mire toda esa consideración tan oportuna, ¿no? Porque para mí hubiera sido más bien cruel el hecho de que Eduardo la maltrate de otra forma, por decirlo así, porque, pues claro, parecería como un conformismo, pero si uno analiza el componente espiritual, no es cualquier charlatanería. Lo espiritual es producto de una actitud bien pensada, ¿no? Como que Eduardo dice, bueno, ¿qué más puedo hacer yo como tal? Si hoy te quise, si alguna vez te quise, con ese amor de lo humano, bueno, él tomó más bien el amor de la, de lo celestial y desde esa óptica da ese enfoque, así como cualquiera de nosotros pues da los enfoques que cree pertinentes. Más bien entonces aquí no solo Rosaura, sino también Eduardo nos da mucha tela también para cortar, ¿no? Y, y decir, en verdad, decir con toda nuestra libertad lo que uno cree que le llega, ¿no? Y eso es bueno decirlo porque se va recogiendo, como yo decía hace un momento, todos esos argumentos para seguir pensando y repensando y, y luego quienes pues estamos en el ámbito educativo, poder contribuir así mismo con estas visiones y con ese estado libertario de opinar. Bueno, hasta ahí mi intervención. Yo una vez más ratifico mi agradecimiento a Leonor que ha hecho posible este contacto y a los docentes del ámbito de la literatura de la Universidad Técnica Particular de Loja y por supuesto, aquí yo diría y sin desmerecer nada ni a nadie, nuestras estudiantes o los estudiantes de Leonor. Qué bien sus inquietudes, eso da fe de que les interesa la literatura. Qué Así, bueno, son qué geniales. bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Eh, bueno, nos gracias. vemos entonces el Personal. próximo semestre en otras conferencias. Vamos, Carolina Sierra. Bueno. Hemos llegado al final de esta sesión en nombre del Departamento de Lenguas del Mundo y del capítulo Gamma Chi de Sigma Delta Pi. Agradecemos profundamente al Dr. Galo Guerrero Jiménez por su generosa y lucida participación. También agradecemos a todos y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas actividades académicas y culturales. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Bien, gracias a todos. Hasta la Gracias, próxima. un gusto. Hasta Gracias, hasta pronto.